Muy buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Olivos. Capítulo 40 y alrededor de 42 o 43. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante, porque vamos a definir la solución de los vidrios templados. Maestros, muy buenos días. Ahorita los personajes del video les vamos a pasar micrófonos a cada uno. Que se presenten. ¿Qué tal? Soy Oscar Coronado y me encargo de lo que viene siendo la cancelería en aluminio y vidrio. Excelente, Oscar. Gracias. Yo soy Antonio Morán y soy el instalador de mármol. Excelente, gracias, Antonio. Arquitecto Martín Figueroa, residente de obra. Excelente. Muy bien, los escucho, ¿eh? Hagan como que no estoy aquí. Bien, aquí el tema, estamos poniéndonos de acuerdo cómo necesitamos los servilleteros para recibir el cristal templado. Vamos a llevar unos cristales templados en esta área. Aquí, digamos, estamos a tiempo de meter estas placas, que estos son los servilleteros. Aún no hemos colado esa dala, por eso hay chance todavía de meterla. El tema aquí de la reunión es para definir la planta alta. En la planta alta no se dejaron. Entonces estamos buscando una solución que nos funcione, que sea funcional para todos y que no batallemos tanto. Aquí de entrada lo que ya estamos platicando es de que estas están enormes para meterlas ya con la losa colada. Ok. Oscar comenta que él necesita mínimo que el vidrio se embuta 7 centímetros. Ok. Entonces pues ya hay como una primera opción B, que es nada más ranurar y él embutir su vidrio con neopreno calzar y ponerle su yeso piedra al templado. Sin la sude. Sin necesidad de eso. Mira, porque al final yo no necesito que entre 7 centímetros el vidrio. Yo lo que puedo hacer es poner una cama de neopreno. Abajo asentamos el vidrio. Una vez que el vidrio esté colocado, alineado, a los costados le metemos igual más neopreno para que pueda, por cualquier vibración, se difumine ahí. Entonces ya una vez bien apretado el vidrio con los neoprenos, lo colamos con yeso piedra. El yeso piedra nos permite que le dé esa firmeza para que ya no se mueva el vidrio, porque pues ahorita allá arriba ya no tenemos esos servilleteros. Aquí todavía estamos a tiempo, pero arriba es la solución más viable para poder ejecutar los vidrios como siempre acostumbramos, adentro sin herrajes. Ok. Pues suena bien, porque todavía no se pone el hormigón, ¿verdad? No, nos falta el hormigón ahí. Por eso quería definir esto antes. ¿Cuánto Ahí va a arriba medir me va a el agarrar hormigón? como 8 centímetros, 8 o 10 centímetros. 8 o 10 centímetros. Más o menos. Ok. Pues esa es una opción. Ranurar la losa, ¿cuánto crees que se puede ranurar sin llegar al acero? O ni siquiera no se necesitaría, ¿verdad? Porque Pues con el puro hormigón. si son 7 el centímetros espesor, no es necesario. Exacto. Ya no necesitamos más. Ok. Y otra de las cuestiones es si metemos la pieza de mármol completa y cortamos ya instalada o hagamos nada más el recorte en Hacia afuera. hacia afuera. Exactamente. Ok. ¿Y cómo ven mejor? Porque aquí el mármol va a ir en el sentido transversal, ¿no? ¿O lo tendremos en el sentido longitudinal? Sí, así pues entrar y verlo vertical, ¿no? Así, subir la escalera y todo así atravesado. Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Porque hemos Pues visto estos pasillos que se ven muy bien cuando tienes las piezas a lo largo. Pero ya para la sala no le queda bien. No le queda. Ajá. Sí, quedaría todo así en el mismo sentido. Desde que entra por la puerta principal ya verlo En este sentido. en ese sentido. Sí, sí, para que no cambie el sentido. Sí. Aunque tienes los escalones, ¿verdad? Si quisiéramos hacer como el cambio, se puede hacer como el primer escalón en el otro sentido y ya lo absorbes. No, pues al fin y al cabo, como trae la veta bien marcada, sí tendría que venir todo para el mismo lado. Se va a ver muy raro, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, entonces descartado. Sí, que de todos modos las piezas como vienen a la veta a lo largo,
sí le favorece en las huellas de la escalera. También para la escalera. También baja la misma sentido de beta hacia abajo. Ujú. Sí, no, sería muy raro. Sí. Tienes razón. Ok. Y pregunta, sí. ¿por qué no ponerlas de lado? O sea, ¿por qué no hacerlo de la ranura? No la ranura, sino Adosada. al adosada. Ajá, que esa era la idea original. Por mí no hay ningún problema. Digo, al final, como en otros proyectos hemos traído esta misma temática, pues nos fuimos igual, pero para mí no se me complica. De hecho, a mí se me hace mejor ponerlas adosadas a un costado. La única diferencia es que adosadas te roba un espacio de 8 centímetros para el paseo. Digo, traemos un ancho bueno en las escaleras, pero te va a robar 8 centímetros. Nomás Sí. que hay que contemplar eso. Sí, que era lo que decíamos más o menos, ¿verdad? Entre las placas y luego el El herraje, el vidrio, roba 8 centímetros hacia el lateral. Sí. Sí, por eso yo decía ranurar un poquito, pero por un costado, no por arriba. ¿Va? Para que el vidrio quede a paño de... Sí, 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 sí. Ok. No a paño, pero Tratar de perder... ¿te acuerdas ese cómo espacio. los hicimos en la cueva? En la cueva... En la cueva fue igual, o sea, pusimos las sus, o sea, Ajá, no las, sí. no las colamos las No, sus. no. Rompimos, o sea, el costado de la losa, Sí. descubrimos la varilla, soldamos las placas, enjarramos, perfilamos Sí. y luego volvimos a enjarrar después de poner la sus Ajá. y ya quedó el hueco. Sí, pero no eran como ese tipo, era otro tipo de... ¿Era otro? Sí. ¿A poco sí? Sí. ¿Cómo eran? Según yo eran igual. Eran, si no mal recuerdo... Ajá. ¿Tienes un lápiz o algo para...? A ver. A ver si me doy a entender. Ay, porque yo recordaba que sí eran iguales. Teníamos el entrepiso Ajá. y me acuerdo que la placa venía así, un poquito más larguita. Y quedaba casi al paño de exterior. Entonces nosotros ya nada más metíamos el vidrio. Y ahora que metimos el vidrio, ustedes ya le daban el terminado. Ya se enjarraba. Pero era como una jota. Y por aquí traían su patita para anclarlo al entrepiso. No, Oscar, Como que me acuerdo que así era. perdón que te contradiga. Ajá. No, Pero igual esto es lo mismo. pero es casi lo mismo, nomás J o U, ¿no? Ajá. Al final, o sea, pero lo importante es que te sigue comiendo esto, pues. O sea, nosotros, si esta es la cara que está en el exterior, aquí se le pone malla, se le enjarra y luego se le pule con yeso. Entonces te termina engrosando esto como unos 3 centímetros. Más o menos, sí. ¿Verdad? Por eso terminas aquí, después del vidrio, hay como unos 5 centímetros más o menos. de piso, ¿no? Pero esta, al final, si nosotros descubrimos el costado de la losa, pues esta placa queda perfectamente pegada, pues. Entonces sí son lo que mide la U más los 5 centímetros, De enjarra. lo que se enjarra y lo que te queda por un costado. Muy bien, sí, podría ser. Que ese era el tirón que te decía Martín de tener bien claro para Sí, ver dónde te da. Ese es el que nos tiene que mandar. El de arriba, primero sacar este plomo para ver dónde nos tenemos que colocar estas. O sea, que esa es la forma en la que yo lo he hecho, pues, y Sí, que y nos ha que funcionado bien. Porque nunca lo he hecho solamente con enjarre. No. Como que me acordaba que así lo habíamos hecho. Porque metimos el vidrio y ya después llegaron ustedes y enjarraron. Le dieron pues el acabado. No estaba desde antes. Según yo ya te habíamos dejado el Sí, espacio sí. para colocar el vidrio. Ajá, exacto. Sí, ya estaba. Cuando yo llegué ya estaban las anclas puestas. Sí, sí, Entonces sí. yo llegué a poner mi vidrio y me acuerdo que llegaron nada más a enjarrar. Pero con el vidrio puesto, es que eso es lo que no me acuerdo. Sí, ustedes según remataron. yo, nosotros ya te habíamos dejado toda la ranura, o sea, todo el espacio ya terminado. Eso Quizá lo que le fue- faltó fue el mármol, pero no el enjarre. O sea, Ok. ya estaba enyesado pues el costado. Ok. No, pues yo digo como que me acuerdo que fue así. Ajá. Pero digo, al final es lo mismo. Es Pues lo si mismo. entras a rematar al final conmigo o si me lo dejas ya preparado, es lo Sí, mismo. mejor para que tú no tengas riesgo pues cuando estás enjarrando que tengas un vidrio enfrente pues. Ajá. Ajá. Sí. Sin Sí, problema. dejarte el espacio ya. Sí, igual lo mismo. Nada más aquí bajar los plomos para que quede todo derecho.
Y al O sea, tirón prácticamente la diferencia es que, pues que no hay metal, porque en los trayectos entre el espacio entre placa y placa, Ajá. pues es puro enjarre. Ajá, exactamente. ¿Va? Sí, Eso sí es lo mismito, pues. también. Ujú. sin problema. Es que este me sirve para sentar el vidrio y ponerle igual aquí su camita de ya sea plomo o neopreno, para que ella siente el vidrio. Casi que te nivelas con este, pues. Exacto. Este es porque ustedes ya me lo dejan nivelado. Ajá. Entonces yo nada más llego y asiento. Claro, o sea, tú el neopreno nomás lo pones en las placas, no en el resto del No, espacio no. donde hay puro enjarre. Exactamente, en la pura placa. Sí. Pero igual te tengo que ranurar también el firme. Ah, sí, claro. El firme y ya sea que metamos el mármol o cortas y ya nada más haces el ajuste. Eso ya sería otra. Si ya estuviera la ranura, tengo que meter una pieza y otra pieza. Sí, eso es lo que, esa es la pregunta. ¿Qué nos conviene más? Pues te conviene más primero hacer la ranura por la profundidad, que está muy hondo. Ujú. Hacer tu ranura a la altura que la necesites. Y ya me la dejas lista y yo ya nomás dejo el hueco que se necesite para el... Entonces sí meterías recortes Sí. acá, de este lado. Sí. Muy bien. Ok. Y Entonces, perdón, pulirías antes de que Sí. llegue el vidrio también. Sí, se tiene que pulir antes. Sí. sí, ya tiene que estar terminadísimo el mármol, ¿va? Para Sí, ya para nomás que llega él el- llegue e instale su cristal. Sí. que dijimos que lo entregan en mate, ¿verdad? Lo entregan en... Al corte. Al corte. Al corte. Sí. ¿Cómo les explicamos a las personas cuál es el mármol al corte? Bueno, ya cuando tengamos el mármol va a ser más claro. Aquí hay unos Pues tenemos piezas, unas ¿no? muestras. A ver. Vamos mostrándolas. Pecas, ¿me podrías echar la mano a sacar, a rebajar hasta llegar a la varilla en la losa? Bueno, ahorita estás comiendo, ¿va? Come. Al ratito lo vemos. Necesitamos sacar ese tirón. O sea, hay que rebajar la losa para descubrir la varilla y esta va a soldarse pegada a esa varilla. Entonces yo quiero sacar el hilo del paño de la placa. Pero yo estoy hablando de este, hacia acá. Ajá. Sí, no, el de allá es diferente. misma El de allá va a quedar más adentro el vidrio. Pues sí, No se va a alinear, pues. Esta cara la trae por los dos lados. Ok. Esta viene pulida. Esta es la que así las piezas las vamos a poner en el baño, en los baños y soclos. Y la que viene en los pisos, pues es como esta, no trae cara. Por eso le llamamos al corte. Ah, por ningún lado. Por ningún lado trae cara. Y ya de instalado lo vamos a retapar todos esos poritos y desbastar y pulir. Excelente. Para que quede más parejo pues todo el piso. En las juntas que no haya ningún tipo de trompezoncito ni nada. Se ve todo, ¿Y todo con, parejito. ¿Y con qué retapas esos huecos? Con junteador al tono y con sellador. Sí, sellador de vinílico. Ok. Porque estas piezas en Es que a veces en las fábricas... Se ven diferentes los colores, ¿verdad? Sí, en las fábricas así lo retapan, con puro cemento. Con la máquina se requema y queda bien sólido, como si fuera resina. Que igual de todos modos tiende a tener algunos poros abiertos. Es puro cemento, yo pensé que era Sí. resina. En estos materiales son cementos los que usan. Ok. Cuando son agujeros muy grandes, usan resina, pero primero le checan. Donde son muy grandes, le ponen resina como en estos. Pero casi en general es puro cemento al color. Entonces tú recomiendas más que se instale siempre al corte. Pues se ahorran porque si se comprara así ya pulido, de todos modos la máquina lo va a volver a dejar así. Cuando Cuando quieras no dejarlo, desbasta. desbastarlo. Sí, cuando se instala ya sin desbastar, pues sí se instala así, ya nomás se rebrilla Ok. con una fibra muy delgada y
Pero cuando se va a desbastar, pues así lo instalamos. Se ahorra uno la comprarlo al brilloso, si al fin y al cabo de todo no se va a desbastar. Claro. Está buena esa técnica. Entonces al final va a quedar más parejo, pues, porque Sí. la desbastada sirve para que todo quede al mismo nivel, Sí. ¿verdad? No haya tropezones. Sí. Algo así como en la parte posterior de esa. Sí, así, que tenga este mismo brillo. Excelente. Entonces, pues eso sería nada más. Ok, pues entonces, digo, si lo hiciéramos solamente con el hormigón, de todas maneras, tendríamos que ponerle algo, ¿no? Para que no esté tocando solamente el cemento. Ah, no. Digo, si es así, yo a todo lo largo meto neopreno. Neopreno. Toda una cama de neopreno. Asentamos el vidrio y a los costados también le vuelvo a poner neopreno en ciertos puntos para que se endurezca, para que agarre bien su nivel. Y una vez que ya quede bien preparado con sus camas de neopreno, colamos con yeso piedra. El yeso piedra le da la flexibilidad y la dureza para que no se mueva el barandal. Ok. Esa sería la otra. Pues ahora sí que sería la primera vez que la hacemos. No, Ajá. no sabemos cómo va a quedar. Ok, ¿Tú crees, no. ¿tú crees que quede bien? No, sí, ya lo hemos hecho antes. ¿Ya lo has Sí, hecho sí, así sí, también? sí, sin problema. placas. Ajá. Ok. Sí, porque al final luego pasa que se les olvida y esa es la solución. Ya lo hemos hecho antes y no hemos tenido ningún problema. Bueno, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Ok. Porque lo importante es que sí quede embutido lo que necesitas. Sí, que quede Pues con apretado. eso ya- Digo, al final el neopreno nos ayuda a eso, a Exactamente. que quede apretadito y cualquier movimiento, pues el Tenga neopreno lo flexibilidad absorbe ahí un poco. O sea, tú vas a meter el neopreno como un Como una sándwich, U. como Ajá, una U, exactamente. en todo. en todo. Ok. Y va presionado, o sea, lo tenemos que casi a martillazos meterlo para que quede bien apretadito. Y al final ya nada más colamos el yeso piedra. Ok. Pues muy bien. Sí. Las dos están bien. Ahora sí que ya nomás hay que revisar el plomo, ¿verdad? O sea, cuánto nos engrosaría, porque de eso sí, pues depende de que se reduzca la pequeña doble altura. ¿Va? Correcto. A ver qué nos conviene más. Muy bien. Perfecto. ¿Y cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos a instalar mármol? El 18 de marzo. quedamos. 18, ya está 18 programado. de marzo. Sí, aquí estamos a 4, Ya 5. tenemos listo el flete, justamente es lo que estábamos platicando. Está listo el flete para el 14, 14. Ok. el 14 de marzo. ¿Dónde lo vamos a guardar? Atrás. Allá en el jardín. Por eso así Hasta iba la atrás. secuencia de empezar a enjarrar, sacar los andamios y empezar a colocar ahí los guacales con el material. Ok. Va a estar bueno eso. ¿Y cuándo empiezas tú? Pues yo ya tengo fabricadas unas ventanas de allá atrás. Ahora sí que en cuanto me vayan diciendo, vamos atacando. Sí. Ya vio el avance que llevamos acá. Me dice que ya las tiene cortadas, ya nada más es casi Armar y venir a ponerlas. Ok. Ajá. Buenísimo. Sí. Ya vamos aventajados. Tiene ya medidas de esta, tiene de las linternillas, de las de arriba. Está grande. Está grande. A mí esta me sorprende mucho que va a ser corrediza, ¿verdad? Y Ajá. es una pieza grande. Sí, pero sí lo aguanta. Como traemos una línea española, sus carretillas aguantan hasta 200 kilos, así que sin problema va a correr. Nada más que tenemos un detalle, no sé si ya lo vieron, donde está el aire acondicionado. La habitación que es una sola hoja, es aquí, ¿no? Se supone que es una sola hoja que corre, ¿no? Pues en la habitación principal. Es aquí. Que tenemos el aire acondicionado. Entonces Claro, no lo ahí vamos a tienen poder que ser hacer dos así, hojas. en una sola hoja. Aquí hay que definir si la quieren que venga como la de arriba. 2/3 fijo y un Lo que tercio. podemos hacer es hacerle el muro de tabla roca, ¿verdad? Para agarrar el... No, es que llevas el equipo del aire acondicionado. Mira, justamente ahí pasa el dren. Ajá. Sí. Entonces, en teoría la puerta tiene que venir corriendo por aquí atrás. Pero aquí llevas tu equipo de aire acondicionado. Así claro, no lo puedes atravesar. No lo puedes atravesar.
O dos, cambiamos el diseño de esta ventana o mueves el aire acondicionado allá enfrente. ¿A dónde se puede mover? Yo creo que eso se puede, es más fácil, ¿no? Sí. Yo no sé si lo puedan poner allá, pero esa área es para la televisión porque tienes una salida. Aquí, ¿verdad? Sí. Aquí llevas tu equipo. Digo, podemos, no sé si aquí está diseñado para poner un mueble o una televisión porque veo que hay salidas de luz. Sería cambiarlo. Esa es luminaria, para acá. ¿verdad? Ajá. Aquí también el tema es de que traemos el disparo vertical para la condensadora. Ah, Ya ok. si le diéramos vuelta, Sí, tuvimos no, que no haber funciona metido igual. Ajá. los ductos de antes. Ujú, sí. Por eso están en vertical, porque salen derecho a la condensadora. Ok. Le va a costar trabajo. Sí. Le va a costar trabajo, pero no es imposible. Porque nomás es una vuelta, pues, ¿vale? Sería una. Sí, no, ahora sí lo que ustedes decidan, por eso les digo. ¿Hacemos eso, el cambio del equipo para acá? ¿O cambiamos el diseño del ventanal este? Es que este sí es importante porque es una sola pieza, ¿verdad? ¿Qué digo? Ya la de allá, pues ya tiene dos. Tampoco no está raro, ¿verdad? Porque todas tienen dos, de hecho. ¿Verdad? Tiene dos piezas esta, tiene dos piezas la del pasillo. Pues ya sería que también esta tuviera dos piezas, ¿verdad? Podría ser. Pero la de arriba, recuerdo que tenemos el diseño de 1 tercio y 2 tercios. Sí, claro. Sería Que lo se vean- mismito, Que se ¿verdad? vean iguales nada más. Que se vean iguales. Ajá. Sí me hace sentido, Sí. ¿verdad? Sí, porque al final, si este ventanal lo dejamos a 2 tercios y 1 tercio, el tercio de aquí funciona perfecto como puerta. Entras y sales a tu jardín. Sí. Sí, la idea de este ventanal de una sola pieza era cuando pensamos que esto iba a ocultarse de alguna manera acá. Precisamente como lo hicimos en la cueva. Que quedó atrás la ventana. Pero pues ahorita nos atravesamos con este detalle. En una ventana de arriba, ¿verdad? Te Ajá. estás diciendo. Así es. Claro. Pues no lo veo mal, porque la mayoría vienen así. Sí. Sí, exactamente. Pues sería el mismo diseño de la, Ajá, para de que la de concuerde arriba. con... De la de arriba. Ya tendría más sentido. Y la de arriba tiene el aire acondicionado donde mismo, ¿verdad? Sí, pero esa no es hasta el... O sea, esa también tiene su fijo, pero nada más tiene el antepecho. Sí. Eso no hay tema. Órale, esto está muy bien. ¿Lo está haciendo Sergio? Sí, registros fluvial y sanitario. Maestro, Excelente. Entonces ya todo esto, ya te vienes para acá. hora de lonche, ¿da? Ok. La hora de Pues lonche. mira, digo. creo que es la misma cosa, ¿verdad? Si esa ya la tiene. Obviamente también se hubiera visto increíble que fuera un solo vidrio, pero pues las cosas tienen que abrir. Wow. A ver, me voy a ir a verla desde acá. Sí, porque eso está bien práctico, pues. Pásale, pelas. Ok. Claro, además que no es como no es una perspectiva que se asome tanto, ¿va? Con una corrediza. No me había puesto a pensar en la corrediza también de arriba. ¿Arriba? Sí, o sea, no me había puesto a pensar en que arriba también iba a tener el mismo elemento. Ah, ya, sí. Pues ni hablar, ¿verdad? Pero es la más práctica. Sí, nos quitamos de complejidad de... Sí, porque si tuviéramos ese criterio abajo, tendríamos que también hacer la de arriba, Una sola hoja. una sola hoja. Entonces lo que hacemos en esa, que es lo que hicimos en la cueva, es engrosar el muro, ¿verdad? Le das como 7 centímetros más para el que riel, se oculte. para que se oculte. Que sí se puede, pero tendríamos que mover los dos aires acondicionados. ¿Va? Sí, ese ya es más tema. Son 2 aires acondicionados. Para un detalle que también
Si me hubieras dicho que en la cueva, la ventana principal, íbamos a hacer eso, pues no, te rompe toda la fachada. Sí. Ah, Sí. Es bien importante porque es un hueco, pues. Y es el único, pues de los elementos, pocos elementos que tienen abertura. Ajá. Sí, no. No la podías hacer. Ok. Pues entonces, fíjate. Va a estar bien, mira, todos, si te fijas, varios de los vanos tienen ese criterio, incluso esta de la entrada principal. Sí, es que también la de la recarga, Esta también tenemos un fijo aquí. pero no lo notas. No, el que notas es este. Pensé que me ibas a decir este. Este sí. Ah, ya. Es el que descubre la casa. Ajá, o sea, ahí sí lo vas a ver, pues, porque es la línea vertical. Y es así, pues, no te la quitas. A menos que quisieras que fuera un completo, una sola pieza, ¿verdad? Y pues yo sé que se vería increíble, pero La ventilación es la indispensable. ventilación, ¿sabes? O sea, ya hemos pasado por este crecimiento de querer que las cosas no solamente se vean increíbles, sino también Funcionales. funcionen. Sí, claro. Pues sí. Y quedamos que la parte pequeña va del lado izquierdo, ¿verdad? Para que cuando abras la puerta justamente tengas la parte más grande. ¿De qué lado? No, me refiero en esta ventana. Ah, lo grande esta. Ajá. Ok. O sea, va del lado izquierdo, creo que ahí Sí. está en el plano, ¿no? En Ok, en no me recuerdo, pero sí, no hay problema en eso. que el criterio era ese, ¿no? O sea, esta perspectiva, que tuvieras el La vidrio abertura más más grande, grande. Ujú. más cerca de ti. Claro, una vez que ya veamos, va a tener ese también, va a tener este también. Sí está así, ¿verdad? Ujú. La pieza más corta está pegado al lado izquierdo. Ajá. Y es que lo tienen todas, pues también lo tiene la de arriba. Sí. Ok, pues ya lo definimos, ¿no? Pero creo que no es indispensable en este caso, pues, ¿no? Ujú. Además que aquí tienes el árbol, ¿no? Entonces aquí hay más protagonista, más que las ventanas, es el Es árbol. el árbol. Sí, Ajá. claro. Vas a estar viendo el árbol. En casa B sí hicimos ese detalle, no teníamos el aire acondicionado ahí. Le hicimos el tablarroca del lado derecho para esconder la ventana corrediza. Que esa recámara nunca va a necesitar aire acondicionado, está bien fría. Ah, o sea, es Sí, por la es orientación. ventana norte. Sí. Cierto. Hacer un giro. Pues bueno, nomás quiero saber qué me dicen los del aire acondicionado. ¿No? Si ellos... Ujú. Si lo ven viable, Ajá. moverla. Sí, porque ¿por dónde la subirías? La subirías por este muro de acá, ¿verdad? En este caso, pero seguiría subiendo derecho, y la de arriba, pues esa simplemente... ¿A la de arriba qué le pasaría? Al aire Nada, acondicionado. porque es independiente. Cada Trae su tubo. trae su propio ducto. Pero lo que me refiero que la de arriba, si se recorriese, o sea, si cambiáramos también la de arriba, Ya. Arriba yo creo que ya no te funcionaría el aire acondicionado porque ya lo estarías recorriendo hacia el pasillo mucho. si el tiro ahí chocaría mucho con el pasillo, ¿verdad? ¿Qué digo? Según yo, pues el aire, no fluye. Quizá no te pegue en la cara, pues Ajá, el aire sí, sí, frío, claro. pero sí te enfría. Pues mira, Al final es por el volumen de aire, ¿no? digo, ya sabemos que todo se puede, al final todo tiene solución, pero otra cuestión ahí en contra es que esa ya entró el yeso. En la de arriba. Ujú. Sí, no, claro. Está bien, pues dejémonos de cosas. Ok. Digo, al final todo se ¿Cuánto soluciona. mide la ventana? Tiene 2.44 La de acá, de largo. sí, de ancho. Ok. 2.44. Jóvenes. Está más grande que la de la casa B, si recuerdo bien. Sí, fácil. Es que eso también, ¿verdad? En la casa B era más delgada. Era una ventana como de 1.40. Aquí es un ventanón. O sea, también eso hace que tenga sentido, ¿verdad? Que Sí, claro. ok, jóvenes. Los vamos a dejar en el misterio.
Pero sí, y a ver, ¿y de dónde pondrían ustedes la pieza grande? Del lado de la pared. ¿Por qué razón? Normalmente los fijos tienen que ir del lado de donde va la cabecera de la cama. ¿Por qué? Porque si ponemos la corrediza acá, ¿qué pasa? Si la gente quiere abrir para tener ventilación, están en su cama, llega el agua no pueden dejar abierto porque el agua los va a estar mojando. Entonces, si la corrediza la dejas al contrario de la cabecera, puedes estar a gusto, fresco en tu cama, sentado. Y aquí, si dejas abierto, si el agua llega a entrar alguna brisita, no te moja, no estás incómodo. O sea, a lo mejor moja el piso poquito, pero tú estás cómodo en tu cama. Esa es una lógica Sí. arquitectónica. Eso está bien. Pero ahora, ¿y si las dos son corredizas, como se supone que van a ser? Sí, las dos pueden ser corredizas, pero ¿qué es lo que pasa? Acá puedes dejar abierta esta ventana. Digo, al final, casi siempre la más chica es la que corre. Es la que normalmente siempre Es la que corre. se abre. Ajá. Y fíjate, también tiene lógica estética porque es la que más, o sea, esta ventana lo que más se va a ver, bueno, la vas a ver de la cocina, obvio, pero la vas a ver desde el pasillo Ajá. en Ah, esa al frente, dirección, sí. pues entonces, ¿verdad? Es más probable que veas la pieza completa Ujú. pegada a la derecha, ¿verdad? Sí. Entonces tendría Es que... el mismo criterio de la del vestíbulo. Es el mismo criterio. Desde el ingreso, la primera que verías es la más... Y tiene que quedar alineada con la de arriba, ¿verdad? Que no nos vaya a quedar Sí, no, al revés, no. al revés. A menos que fuéramos Le Corbusier y él hacía lo que quería. Ok. Está bien, ya me estoy haciéndole... Convenciendo. Sí, es que me mata el criterio de que sí es grande la ventana. También hacer una corrediza, ¿cuánto mide esto? ¿240 por 280? Pues tampoco no está tan lógico, ¿ah? Es una hoja. Sí, incluso... No es ala, pues. Ya como- viéndolo desde aquí, esta mocheta también creo que no te permitiría abrirla por completo. Ah, no, claro. No. Ese era otro de las fallas de ese diseño, ¿verdad? Que no iba a abrir por completo. Ujú. Si la queríamos ocultar completamente, no se iba a poder. Siempre te iba a dejar un pedazo. Y como tú decías, Oscar, quizá el pedazo abierto te iba a quedar pegado a la cama, Exacto. Sí. ¿ah? Que no es lo más cómodo. No es lo más cómodo. Ok, se las compro, jóvenes. A ver, si la vemos desde acá. Aquí hubiera quedado Claro. bien una fachada. Entonces voy a tener una línea completa desde pequeña arriba hasta aquí. abajo. O sea, No me esto molesta, ya la vi. fregoncísima, sí. Voy a que tener no le otra gusta. línea pequeña No, acá. no, ya sé, no sé. Sí, no. Pero sí se presta, ¿no? Sí, Sí, están muy grandes. También en la cueva la ventana medía 1.40 por 1.40. La ventana de la fachada, pues. Sí. O sea, era una ventanita chiquita. Sí, era. Por eso tiene sentido pues que corriera toda. Ujú. O sea, también, o sea, si esta fuera la ventana de la casa, de la fachada de la cueva, pues Hay que está mover muy todo. grande, ¿no? Para Sí. que corra toda. Sí. Es una hoja muy grande. Ok, está bien, jóvenes. Decidido. Hecho. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Están registrados en enobra.org? Primera pregunta. No, nosotros no. Somos nuestra empresa se llama Glass Vita. Ajá. Y pues nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Ok, los vamos a invitar a que se registren en Enobra, es gratis. Ok. Y es una web especializada en pura construcción. Muy bien, gracias. Entonces, funciona en todo el mundo. Entonces, así la gente que quiere contratar aluminios en Guadalajara y son de Ciudad Obregón, ¿dónde van a buscar? Pues van a buscar ahí. Perfecto. Ahí los van a encontrar. ¿Y a usted, Antonio? Igual yo soy independiente, no tengo empresa ni nada. Pero si eres una empresa, ¿cómo se Pues llaman? Pues Antonio Morán, como mi nombre, tal cual. Excelente. ¿Y cómo lo encuentran? Solo por teléfono, 3316-02-2672. Excelente. Muchísimas gracias a ambos. Estoy seguro que vamos a lograr aquí un gran trabajo. Arquitecto, muchas gracias. A la orden. Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante. Sí, hacer una especie de frontera, ¿no?
Sí, no, pues aquí metes cartón. Metes bien retacadito de cartón. Cuelas y ya después una vez seco, pues le sacas el cartón y listo. Sí, yo me acuerdo que les ponemos triplies. ¿Le ponen triple? Ajá. Le ponemos unos triplies a a donde va pues el vidrio. ¿Verdad? Aquí sí se colocaron, pero pues no quedaron claro. donde tienen que ir. Es cierto. Entonces sí, justamente así para que no le entre justamente el concreto ahí. Ya Ajá. nada más ranuraríamos esto. Que, suponiendo que este fuera el hormigón, Ajá. se hace la ranura del mismo espesor. Claro que tú no vas a tener que ni ranurar porque vas a poner Sí, ponemos la hoja completa. Ajá. Ya te sirve de cimbra para tu hormigón. Perfecto. Y así ya no engrosamos ni nada. Y entonces igual yo me quedo la placa 2 centímetros abajo, ¿verdad? Sí, Toño? 2 para que tú centímetros. llegues y remates. Remato ahí. Sí. Ok. Y entonces, la parte de afuera, ¿cuánto te gustaría que le dejamos? Lo menos que sea posible. Ahora sí, que me acuerdo cuando lo hicimos allá en la cueva, el Jera me dijo, pues que lo que te agarraba el enjarre, ¿verdad? Y el yeso. ¿Cuánto le podemos dejar de lo menos posible de enjarre después de la placa? Pues también depende cómo Un centímetro 1,5 centímetros, 2, ¿va? que agarre Ajá, y el yeso. el yeso. Sí, o sea, que se vea después del vidrio, que se vean 3 centímetros. Porque a veces lo que hemos hecho, porque ya nos ha pasado que queda enyesado eso, que no le ponemos ya ni siquiera piso, pues que nomás queda puro yeso. Creo que así quedó en la cueva. Y hay gente que no le gusta y le tienes que poner unas tiras de aluminio, unas soleritas de aluminio arriba. Sí, aquí también sería importante contemplar que sí se te presten esos recortitos. De 3 sí. ¿De 3? De 3 sí. ¿O prefieres de 4? Yo con 3 centímetros no tengo problema. ¿Con 3? Sí. Pues con 3. ¿Ah? Pues estas placas ya las hemos dejado según nosotros atrás del para el piso, ¿verdad? Haz de cuenta que esto ya aquí nomás iba a subir el bicicleta. Haz de cuenta que este es el piso del piso de concreto. Y haz de cuenta que ya nomás ibas a llegar hasta acá con tu micropiso. Según eso así las tenemos contempladas esta. Va a tapar la solera. Y ya ¿verdad? cuando más tú haz de cuenta que este es tu vidrio y tú ya llevas aquí con tu piso. Aquí porque la tapara la solera. Según eso así las pusimos bien pues, para eso así. Sí. Pero igual quedaron más adentro. Nomás que ya estas como quedaron muy adentro, ya se le van a soldar otras aquí, Los 3. de este lado. Porque estas se quedaron adentro y se las soldar otras aquí. Pero falta que el vidrio que va en este sentido salga al paño de Al paño del enjarre de este. enjarre de- Y aquí sí hay que cuidar muy bien, Oscar, la unión de los vidrios, porque fíjate, este vidrio lo estamos más o menos calculando que tiene que quedar como unos 2 centímetros o 3 centímetros adentro de la boquilla. Entonces viene aquí, haz de cuenta, ¿no? ¿Cómo sería lo ideal? Que este quede enfrente a este. Exacto, que sea lo que le llamamos la tapa. Exacto. Que este sea la tapa de este. Sí, que le haga Eso cuerpo sería aquí, lo ¿no? ideal. O sea, en el peor de los casos, pues uno va a quedar más atrás del otro y va a quedar un espacio ahí hueco. No, ¿Verdad? pero la idea es que queden bien. O sea, derecho a escuadra. Exacto. Entonces sí es bien importante que prácticamente tienes que trazar el vidrio, pues lo tienes que poner con triplay. Sí. Tenemos que hacernos unos, pues los que tú haces, ¿verdad? Unas muestras. Sí, unas plantillas en madera. Si vas a colar, a la hora que vayas a colar aquí, pues pones aquí tu triple y vas a ver que concuerda. Si el triple concuerda, pues el vidrio mejor.